buenas noches a todos. Bienvenidos. Grato estar en este tiempo que, gracias a Dios por nuestra cultura, por este tiempo en que podemos hacer una pausa. Uno nota, ya desde ayer en la noche, que todo el mundo, obviamente muchos saliendo de vacaciones, pero qué bueno tener este tiempo, una pausa, para reflexionar sobre lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, su obra en la cruz. Y de eso vamos a estar reflexionando durante estos tiempos, este fin de semana, el día jueves y viernes santo y el domingo de resurrección. Y esperamos que sea un tiempo en que podamos realizar nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar de un pasaje conocido por la mayoría de nosotros, cuando el Señor Jesús llega en su última entrada a Jerusalén, y está narrado en el Evangelio en todos los Evangelios, pero vamos a leer la versión que está en Juan capítulo 12, versos 12 al 19, dice así: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿Cómo puede ver así? No vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. En primer lugar, vamos a imaginarnos y vamos a hablar un poquito de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Hace 2000 años estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la Pascua. Era una gran celebración. De una ciudad pequeña, no pasaba realmente, incluyendo la parte de los campos cerca, no pasaba de 20,000 habitantes. Y en aquel momento, en la Pascua, llegaban, dicen los historiadores, a poder crecer hasta casi 2 millones de habitantes. En cierta medida, era un caos. Había mucha gente viniendo, judíos viniendo de todo sitio, de muchas lenguas, venían de muy lejos a celebrar la Pascua. Por ejemplo, se decía que en ese ambiente festivo, de mucha confusión, por ejemplo, se llegaban a sacrificar durante la Pascua cerca de 250,000 carneros. Lo que uno puede ver, la dimensión de la fiesta, no era algo pequeño particular, era una gran celebración. Encontramos que en este ambiente de carnaval, porque así era, el Señor Jesús en esos días antes de la fiesta había hecho uno de los milagros más grandes en términos de sus seguidores: la resurrección de Lázaro. Entonces estaba todo el mundo alborotado, la Pascua, y Jesús haciendo ese milagro del cual todos venían hablando. Uno de los pasajes más importantes del Evangelio. No son muchos los pasajes que están en todos los Evangelios. Este es uno de esos pasajes que está en todos los Evangelios. En medio de esos, llamémosle 2 millones de habitantes, de toda esa multitud, había diferentes tipos de personas.
En medio de esa celebración de esa semana, en esa multitud que estaba allí celebrando, viendo a Jesús entrar, y tratamos hoy de dividirlos en 4 tipos de personas, porque pienso que de una u otra forma, en este tiempo de Semana Santa, podemos encontrar dentro o fuera de la iglesia, en los sitios donde se hacen actividades religiosas, el mismo tipo de personas o personas similares. Es cierto que en nuestra cultura esa celebración ya no es tan... En muchos sitios esta semana es más importante el festival de teatro que la Semana Santa. Sin embargo, hay gente que se está reuniendo y encontramos varios tipos de personas. Hay unos que no menciona este pasaje, pero seguro estaban allí. Eran los soldados romanos. Porque en medio de un imperio que quería controlar todo, este era un momento muy delicado desde el punto de vista de seguridad. Imagínense llegando 2 millones de personas a una ciudad que no tenía esa capacidad, en un momento político no muy estable tampoco. Había todo un grupo de sectas judías llamadas los celotes que aprovechaban estos tiempos para causar disturbios y hacer atentados. Entonces había gran cantidad de soldados romanos que estaban allí. Estaban cuidando fundamentalmente de la seguridad, de seguir teniendo el control del imperio sobre esa ciudad, dejando que ellos celebraran la Pascua, pero ellos teniendo el control. Quisiera pensar y invitarles a reflexionar qué estarían pensando esos soldados cuando el Señor Jesús entró montado en el burrito. De todas formas hicieron una celebración grande. El Señor Jesús dice que entró en el burrito, estaban los discípulos detrás, la gente le hizo toda una calle y decían Hosana al Señor. Y lo interesante es que las Biblias titulan esa parte, la entrada triunfal de Jesús. Los soldados romanos, cuando veían esa escena, se miraban unos a otros y decían, esta gente sí está loca. O sea, imagínense, se supone que este va a ser como un líder importante entre ellos, entrando en un burrito. Ellos estarían pensando, entrada triunfal, las que nosotros conocemos. Los soldados habían seguramente experimentado, porque era parte de su entrenamiento militar, habían estado seguramente en Roma cuando llegaba un general victorioso. Y los romanos en aquel momento pensarían, eso que nosotros vimos, sí era una entrada triunfal. Cuando llegaba el general romano, aproximadamente ejércitos de 5.000, 10.000 personas, no entraba en un burrito, entraba en un corcel que tenía incrustaciones en oro, con caballos blancos simbolizando pues la victoria y todo lo demás. Era esa, pensaban los soldados romanos y dirían, esa sí era una entrada triunfal. Estos no tienen ni idea. Seguro ellos se enteraban de los rumores. Tal vez ellos no presenciaron, pero se enteraron de los rumores. No, ese Jesús, dicen que Jesús dice que a los ciegos les da vista, que los paralíticos andan, que caminó sobre el agua, que acaba de resucitar a alguien. Imagínense, ¿cómo se les va a ocurrir que iban a creer eso? Y miren cómo entra Jesús a Jerusalén, el sitio más sagrado. Y ellos estarían pensando, qué cosa más absurda. Eso, si ellos realmente conocieran lo que es Roma, lo que es una entrada de un rey, no estarían diciendo Hosana al Salvador, no estarían haciendo eso. En el día de hoy, creo que en nuestro país, en medio de la multitud que celebra Semana Santa, tal vez no aquí dentro de la iglesia, tal vez fuera, habrá mucha gente que dirá, imagínense, todavía esa gente celebrando Semana Santa. Una cosa es la celebración aquí y otra es, por ejemplo, en Europa
o en otros, aún en países en Norteamérica, que la gente hace todas esas cosas. Dicen que se reúnen y que Jesús sigue salvando gente, que le siguen orando. Hay gente que en esta semana, cuando observa las noticias, porque tal vez será su único contacto, dirán, imagínense, todavía hay gente creyendo esas cosas. No tienen idea de lo que es realmente el mundo, lo que son los problemas. Todavía pensando que va a haber un Salvador que va a transformar sus vidas. No, con razón. Y lo dicen algunos, con razón países atrasados todavía siguen celebrando esto. Habrá algunos que estarán allí. Pero no solamente estaban los soldados romanos, sino también estaba una multitud de gente necesitada. Lo dice el texto, verso 18 de ese pasaje, dice, muchos se habían enterado de la señal realizada por Jesús, que se habían enterado, la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Ya no eran los soldados romanos, sino la gran mayoría de las personas que venían, ¿a qué? Pues habían escuchado. Dijeron, bueno, aquí de pronto, pues nos hace el milagrito, porque dicen que ha multiplicado los panes, y en medio de esta pobreza, pues vamos a ver si ahora lo declaran rey, será importante estar cerca de él, por los beneficios que podamos tener. Y encontramos en esa historia, por ejemplo, el verso 9, Juan 12:9 dice, no está en sus bosquejos, dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. En medio de esta gente, de qué gran cantidad de multitud que estaban con las palmas recibiendo a Jesús, había mucha gente necesitada. Realmente no iban tanto, pues dicen ahí por Jesús, sino primero vamos a ver a Lázaro, porque eso sí debe ser. Eso sí debe ser impactante. Vamos a conocer a ese Lázaro. Y bueno, entre otras, el milagrito. En el día de hoy, cada año, Semana Santa tras Semana Santa, creo que también, en medio de la multitud que celebra Semana Santa, hay personas allí, necesitadas. Algunas no solamente en Semana Santa, sino a veces la iglesia se ha convertido un poco en algunas comunidades, como el espectáculo, como ¿qué va a ocurrir hoy? ¿Cuántos se van a caer? ¿Y cuántos el día de hoy el Señor va a sanar? Y tienen necesidad. Pero como en este caso, más que todo van es a ver qué va a pasar allí. Y si en medio de eso, el Señor nos hace un milagro. Y forma parte de nuestra religiosidad popular, esta forma de celebrar. Es muy interesante en nuestro medio las personas como en medio de... Hace 8 días ni se acuerdan de Jesús ni nada de esto, pero esta semana sí hacen todas las promesas, hacen todo lo posible, van al Cerro de Monserrate y bueno, todas las cosas, porque han oído y tienen esa necesidad. Sin embargo, el Señor Jesús, que siempre luchó con eso, frente a los milagros que Él hacía, en unos pasajes antes, en Juan 6:30, la gente una y otra vez le pedía lo mismo y decía, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos.
Les decían un grupo de personas que habían seguido a Jesús, les decían, bueno, Señor Jesús, ¿qué milagro vas a hacer hoy para que realmente, para que algo pase? Y la gente en medio de esta Semana Santa está buscando igual esto. ¿Qué vas a hacer esta semana? Para que ahora sí mi vida cambie. Y alguna vez, hace años que fuimos a evangelizar allí en el Cerro Monserrate, muchos años, con el grupo de jóvenes, me acuerdo, y creo que todavía lo hacen, algunos sí, yo sé que hicieron, muchos años. Por ejemplo, las personas subían al Cerro Monserrate con una cantidad de velitas con forma de cuerpo humano. El cuerpo humano, otros eran ojos, otros eran, creo que era de acuerdo a la dolencia que tenían, pues las personas iban a buscar al Señor de Monserrate porque esa era su necesidad. Y la gente está en el día de hoy, aprovecha estas ocasiones, y cuando se le habla de las cosas espirituales, está buscando eso. Y yo diría que no solo en Semana Santa. Para ser más honestos, la gran mayoría de nosotros llegamos porque teníamos una necesidad, ¿cierto? Pero en medio de la multitud de Semana Santa, en esta Semana Santa, en todas las iglesias, va a haber personas que están pensando, bueno, quizás esta vez el Señor sí me va a hacer el milagro. Pero también había otro grupo de personas que menciona el texto. Verso 19, estaban los religiosos, dice, por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Encontramos aquí a este grupo de personas, de religiosos que estaban participando. Ellos realmente eran los que dirigían toda la celebración de la Pascua, y dijeron, no, esto, el Señor Jesús, entre otras cosas, nos está dañando el negocio. Siempre en medio de una cultura, en medio de una expresión religiosa, hay algunos que quieren sacar provecho. Pero en medio de la experiencia espiritual de la gente, estaban allí. Gente religiosa, no estaban siguiendo realmente a Jesús, no necesitaban a Jesús, pero estaban ahí para ver qué pasaba, qué podían ellos aprovechar. Y no, aquí no podemos hacer nada. ¿Cuántas personas en el día de hoy, y es muy importante tener cuidado con esto, no para generalizar, pero sí para tener cuidado, que las personas en medio de las celebraciones están, digamos, viendo toda la institución de la iglesia, que de una u otra forma, en medio de las celebraciones, es que ha logrado perpetuarse, que ha utilizado en nuestro medio la Semana Santa y todo tipo de reuniones religiosas, para que unos cuantas historias de pastores, líderes, que terminan en posiciones de autoridad, de poder, lucrándose de estas situaciones. Y encontramos aquí un grupo de personas que estaban buscando la forma de encontrar cómo apresar a Jesús, cómo acabar con ese movimiento que estaba dañando su forma de llevar las prácticas espirituales en aquel entonces. Y había un grupo de personas que siguen haciendo cosas diferentes de lo que ellos normalmente estaban esperando para esa época. Pero ese pasaje también, más adelante, del verso 19, encontramos un grupo de personas en Juan capítulo 12, versos 20 y 21. Un grupo de personas extranjeras llamadas los griegos, y dicen así: entre los que habían subido a adorar a la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe,
que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Dentro de la multitud habían unos pocos que creo tenían el sentido correcto. No eran ni los soldados del imperio, no eran ni la gran multitud que veía los milagros de Jesús, ni los religiosos que estaban molestos por la popularidad de Jesús, sino un grupo de personas que habían escuchado algo y dijeron: queremos ver a ese Jesús. Creo que en medio de la multitud también, y también en Semana Santa, espero que sea la oportunidad de muchas personas, por primera vez, de decir: queremos ver, y que podamos mostrar y que podamos indicarles el camino a ese encuentro con Jesús. No a los milagros ni a la institución, sino a ese encuentro con Jesús. Esa serie se llama Más allá de la cruz. ¿Por qué? Porque los soldados, que cuando vieron entrar a Jesús, se burlaron, yo creo, diciendo: rey, este no sabe lo que es un rey. Pero después de la cruz, dice la misma palabra en los evangelios, muchos de ellos creyeron. Porque en medio de esa multitud independiente, por eso yo creo que sí, esta Semana Santa sí tiene valor. A veces juzgamos, pero en medio de todo eso nuestro Dios obra allí. Y estos que lo miraban con desdén, después de la cruz, muchos creyeron. ¿Cuántos de estos que fueron y que abandonaron a Jesús cuando ya las cosas se pusieron difíciles, pero ya cuando los discípulos empezaron a proclamar a Jesús resucitado, estos que buscaban solamente el milagro, realmente en medio de esa búsqueda, en medio de su necesidad, encontraron a Jesús? Y después de la cruz, muchos de ellos entendieron. Inclusive los mismos, dice el texto, que los mismos discípulos ni entendieron qué era lo que estaba pasando hasta después. Ya no era el seguirle por un interés, sino en medio de eso encontraron a Jesús. Vemos las autoridades que se sintieron amenazadas frente a la popularidad de Jesús, frente al ministerio de Jesús y al crecimiento de la iglesia. Muchos de ellos, tenemos todo el libro de Hechos, terminaron también creyendo y siguiendo a Jesús. Los griegos, que representan toda esa comunidad que no era judía, que no estaba relacionado con el judaísmo ni con esa región geográfica, por la extensión del evangelio conocieron a Jesús y fueron tal vez el territorio donde más fruto dio el evangelio, más que el mismo Israel. Cuando Jesús llega a la vida nuestra, y en esta Semana Santa, qué bueno que podemos celebrar, qué bueno que podemos hacer una pausa. En medio de todas las celebraciones va a haber el mismo tipo de personas. Pero yo quisiera invitarles a esto, que en medio de esas celebraciones oremos. Porque habrá gente que se burla todavía de eso. Pero el Señor Jesús puede alcanzarles y cambiar su corazón. En medio de la necesidad, el Señor Jesús va a obrar y van a conocerle a Él. Aquellos que se sienten intimidados o que están en el mal camino, el Señor también puede cambiar y transformar su ruta. Y muchos esperamos que en esta Semana Santa, en los tiempos de familia, en los tiempos en la iglesia, en los diferentes aspectos donde el nombre del Señor Jesús es glorificado, independiente de la actitud de la multitud, el Señor va a obrar.
cuando Jesús llega a tu vida, si oramos, si estamos dispuestos, Él puede transformarla. Vamos a orar y vamos a pedir que en medio de todas estas actividades que hay en esta semana, independiente de cómo lleguemos a buscar las motivaciones que tengamos, que el Señor realmente transforme muchas vidas, porque su nombre y su palabra va a ser predicada. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque tu obra no depende de la actitud de la multitud. Gracias porque entraste a Jerusalén humilde y sencillamente, porque tu proyecto era otro. Era morir en una cruz para salvar la humanidad. Señor, gracias por eso. Y gracias porque la obra de la cruz es suficiente y poderosa para transformar el corazón de aquellos incrédulos que aún con cinismo miran la fe. ¿Cuántos en medio de esa situación te han encontrado? Gracias por eso. Y pedimos que así sea. Señor, gracias que cuando venimos a ti buscando el milagro, no a ti o al Salvador, pero igual tú estás allí y tú te dejas alcanzar en medio del corazón necesitado. Señor, oramos para que en este tiempo de Semana Santa, donde tu nombre sea glorificado, tu palabra predicada o enseñada, así las personas estén buscando solo lo que tú haces, pero te pedimos que en medio de su necesidad, de su búsqueda espiritual, te encuentren a ti. Señor, gracias y que tú utilizas la iglesia en medio de la imperfección que hay, que somos, la institución, pero sigues haciendo tu obra a través de la iglesia. Señor, rogamos que en este tiempo de Semana Santa, algunas personas o muchas personas que nunca han oído tu nombre, como esos griegos, hay personas en este mundo que no han escuchado tu nombre. Señor, que por razón de esta Semana Santa puedan escuchar tu nombre y encontrarse contigo, Señor. Gracias porque nos has dado la revelación, entendemos tu obra en la cruz y permítenos ser instrumentos de bendición para que en este tiempo de Semana Santa podamos proclamar esas buenas nuevas en familia, en los lugares donde estemos, y Señor, independiente de la actitud de la gente. Gracias porque tú obras sobrenaturalmente. En tu nombre pedimos esto. Amén.